A veces, el corazón ve lo que los ojos se niegan a reconocer. A veces, el amor nos elige en los momentos más imposibles. En la gran fiesta de Thingfest, Häkken el oso nacido debía elegir una novia entre 100 hijas nobles. Todas las mujeres vestían seda y oro. Cada una traía consigo la promesa de tierras y alianzas. Pero los ojos de Harkin no dejaban de fijarse en la ira de la esclava que fregaba el suelo junto a la chimenea. Ella no tenía nada que ofrecer, salvo su trabajo honesto y su dignidad silenciosa. Cuando llegó el momento de elegir, Häkken pasó por delante de todas las damas enjolladas y se arrodilló ante la chica de las manos callosas. «Elijo a la que nunca me ha pedido nada», dijo. El salón estalló en escándalo. Pero ¿qué les costaría a ambos su amor prohibido? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 días antes de la fiesta que lo cambiaría todo, Häkken el oso nacido se encontraba al borde de las tierras de su padre, observando cómo la niebla matinal se elevaba del fiordo como el aliento de dioses dormidos. A sus 28 inviernos, se había ganado su nombre en la batalla contra los daneses, con su enorme corpulencia atravesando las líneas enemigas como la proa de un barco atraviesa las olas de una tormenta. Sin embargo, a pesar de todas sus victorias y de todos los brazaletes de oro que su padre, Hjalmar, le había concedido, Hión se sentía tan atrapado como un lobo en invierno. El brazalete de oro en el bíceps de su padre reflejaba la primera luz del día mientras Hjalmar se acercaba, con sus botas crujiendo sobre la hierba helada y quebradiza. Este brazalete, que había pasado por 7 generaciones de hiles, algún día descansaría en el brazo de Häkken, un círculo de oro que se sentía más como un grillete con cada estación que pasaba. «Los preparativos están casi listos», dijo Arvid, con su rostro curtido y severo bajo las trenzas gris acero. 100 hijas de buenas familias se darán un festín en nuestra mesa mañana por la noche. Cada una aporta riqueza, alianza o ambas cosas. Elige sabiamente. Häkken apretó la mandíbula. «Y si mi elección no te complace, entonces no eres hijo mío». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en aguas profundas. «Este matrimonio asegura nuestro futuro, Häkken. Los hiles del sur se están volviendo audaces y necesitamos aliados. Tus deseos personales importan poco frente a la supervivencia de nuestro pueblo». Mientras su padre se alejaba, los pensamientos de Häkken se dirigieron, como solían hacer últimamente, a la joven que trabajaba en su salón. Inga se movía por la gran casa como una sombra, fregando suelos, atendiendo el fuego, sirviendo la mesa con la mirada baja. La mayoría de los hombres apenas se fijaban en ella. Para ellos era como un mueble, útil, pero anodina. Pero Häkken veía cosas que los demás no veían. Veía como sus manos, ásperas por años de trabajo, se movían con sorprendente gracia cuando creía que nadie la observaba. Como a veces se detenía mientras barría para escuchar las canciones escandalosas, moviendo los labios en silencio, como si memorizara cada verso. Cómo le daba restos de comida a los gatos de la cocina cuando el cocinero no miraba, aunque ella misma solía ser la última en comer. Por encima de todo, vio la tormenta en sus ojos grises, una profundidad de sentimientos cuidadosamente ocultos bajo la máscara de la servidumbre. Algo en esos ojos le atrajo, le habló de secretos y fuerza que hacían que los rostros pintados de las hijas de los nobles parecieran pálidos como la luz de la luna de invierno en el gran salón. Los preparativos para el Thingfest continuaron con precisión militar. Los sirvientes colgaban tapices que representaban las grandes hazañas de los antepasados de Häkken, mientras otros pulían las armas y la plata hasta que brillaban como la luz de las estrellas capturadas. Las largas mesas crujían bajo el peso de cuernos, platos dorados y comida suficiente para alimentar a 3 ejércitos. Inger se arrodilló junto a la chimenea central, frotando el hollín de la piedra que la rodeaba con movimientos metódicos. Su cabello castaño
trenzado simplemente hacia atrás, se había escapado en mechones que reflejaban la luz del fuego. Alrededor de su cuello colgaba un pequeño colgante, un sencillo martillo de plata de Thor, el único adorno que poseía. Lo llevaba desde la infancia, aunque nadie sabía dónde una niña Thrall podría haber conseguido tal cosa. La criada, llamada Helga, era una mujer robusta, cuya lengua afilada podía arrancar la piel de los huesos. Cuando termines allí, las habitaciones de invitados necesitan juncos frescos. Y ojo, no te entretengas. Tenemos trabajo para 10 mujeres, y solo hasta mañana por la noche. Inger asintió sin levantar la vista, pero Harken notó un ligero fruncido alrededor de sus ojos. Soportaba las constantes críticas de Helga con una paciencia que le impresionaba más que el valor de cualquier guerrero en la batalla. Harkon, su hermano menor, Eric, entró en el salón con un salto, volando, con una emoción que irradiaba de su cuerpo de 19 años como el calor de una forja. ¿Has visto la lista de invitados? Astrid, la hija de Eric, va a venir, la que llaman el cisne del canto, y Sigrid, la dorada, cuya dote podría comprar la mitad de Noruega. Padre dice muchas cosas. Harken lo interrumpió. No todas merecen ser escuchadas. El entusiasmo de Eric se apagó ligeramente. Hermano, sé que piensas que este asunto del matrimonio es tedioso, pero seguro que entre 100 doncellas encontrarás una de tu agrado. Dicen que Astrid tiene una piel como la nata fresca y un cabello que eclipsa los campos de trigo en verano. La mirada de Harken se desvió hacia Inger, que se había puesto a pulir el gran caldero de bronce que contendría el guiso del festín del día. Siguiente. Sus movimientos eran eficientes, económicos, el trabajo de alguien que había aprendido a aprovechar cada gesto. La belleza se desvanece. Eric, lo que importa es lo que hay debajo. Hablas como un hombre que nunca ha visto una belleza verdaderamente excepcional. Eric se rió, pero algo en la expresión de Hakon le hizo detenerse. Siguiendo la mirada de su hermano hacia la joven junto a la chimenea, la sonrisa de Eric se desvaneció. Hakon, seguro que no quieres decir que yo no signifique nada, dijo Harken en voz baja. Nada en absoluto. Pero esa noche, cuando la familia se dispuso a dormir, Hakon se encontró incapaz de descansar. Caminó por los pasillos iluminados con antorchas del salón de su padre, pasando junto a sirvientes dormidos y guardias que roncaban, hasta llegar a las cocinas, donde las brasas aún ardían en la gran chimenea. Inger estaba sentada allí, en un taburete de 3 patas, remendando una túnica rota a la luz moribunda. Su aguja se movía con precisión experta, creando puntadas diminutas y uniformes que serían más resistentes que la tela original. Levantó la vista cuando la sombra de él cayó sobre su trabajo, y durante un momento ninguno de los dos habló. «Deberías estar durmiendo», dijo ella finalmente, con voz suave pero clara. «Mañana será un día largo para ti, mi señor, como lo será para ti». Él se sentó en el banco de piedra frente a ella, notando cómo ella se tensaba ante su proximidad, pero no huía. «Dime, Inger, ¿alguna vez te preguntas qué hay más allá de estas paredes?» Su aguja se detuvo en su trabajo. «No me corresponde a mí preguntarme esas cosas. No era eso lo que te preguntaba». Ella estudió su rostro a la luz de las brasas, buscando burla o trampa. Al no encontrar ninguna de las dos cosas, reanudó su costura. A veces, cuando las regañadoras cantan sobre tierras lejanas, sobre montañas que tocan el cielo y mares que no tienen orilla, pero preguntarse y tener son cosas completamente diferentes, ¿no? Mi padre me ordena elegir esposa mañana por la noche. 100 mujeres competirán por el honor de compartir mi lecho, mi nombre, mi futuro. Sin embargo, ninguna de ellas me conoce. No de verdad. Ven al hijo de I, al guerrero, al heredero de tierras y oro, pero no ven al hombre que encuentra más paz en esta cocina que en cualquier salón de gloria. Las manos de Inger se detuvieron. Mi señor habla sin prudencia. Tales pensamientos son peligrosos para alguien en su posición. ¿Y qué hay de alguien en la suya? ¿Qué pensamientos alberga en las horas oscuras antes del amanecer? Ella permaneció en silencio tanto tiempo
que él pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. A veces pienso en mi madre. Murió cuando yo tenía 7 inviernos, pero recuerdo su voz, cantando viejas canciones, historias de cuando los dioses caminaban entre los mortales y el amor podía conquistar incluso al destino mismo. ¿Cree usted en esas historias? Creo en su verdad, si no, en su posibilidad. Hay diferentes tipos de verdad, mi señor. La verdad de lo que es y la verdad de lo que debería ser. Jacón se inclinó hacia adelante. ¿Y a qué verdad sirves tú? Sus miradas se cruzaron a través del fuego moribundo, y en ese momento algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una posibilidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Inger fue la primera en romper el silencio, levantándose y recogiendo sus labores. Yo sirvo a la verdad que me mantiene viva, mi señor, como debería hacer usted. Se marchó antes de que él pudiera responder, dejando solo el susurro de sus pies descalzos sobre la piedra y el débil aroma del jabón de lavanda que usaba para lavarse el pelo. A la mañana siguiente, como era de esperar, se produjo el caos. Los sirvientes corrían como hormigas preparándose para un asedio, mientras las familias nobles comenzaban a llegar en sus mejores barcos y carruajes. Jacón soportó las últimas instrucciones de su padre sobre alianzas y linajes, mientras su mente divagaba hacia unos ojos grises y una mirada dulce, por lo que el gran salón se había transformado en algo sacado de los viejos cuentos. Banderas de todos los colores colgaban de las vigas. Las mesas crujían bajo el peso de vasijas doradas y alimentos exóticos, y el aire vibraba con posibilidades y política a partes iguales. Cuando el sol alcanzó su cenit, comenzaron a llegar las primeras de sus posibles esposas. El gran salón resplandecía con la luz de las antorchas y las risas de un centenar de hijas de nobles cuando Jarl Arvid pidió silencio. Había llegado el momento, la elección que sellaría las alianzas y determinaría el futuro de su clan. Econ estaba de pie junto al alto asiento de su padre, resplandeciente con su mejor túnica de lana azul y su polido maletín, la viva imagen de la nobleza vikinga. Sin embargo, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro enjaulado. Mi hijo elegirá ahora a su novia entre vosotras, dignas hijas, anunció Arvid, con una voz que llegaba a todos los rincones del abarrotado salón. Que cada familia presente su oferta. Una a una, las familias nobles se levantaron para alabar a sus hijas. La hija de Astradik dio un paso al frente, con su cabello dorado brillando a la luz del fuego y su vestido de seda del color del cielo de verano. Su padre habló de vastas tierras y puertos estratégicos, mientras ella hacía una reverencia con gracia. Mi hija aporta 20 barcos y la lealtad del Valle de So. Eric el Rojo declaró, es experta en tejer, cantar y administrar grandes hogares. Una verdadera mujer nórdica digna de cualquier hijo de Ip. Astrid sonrió, con sus ojos azules fijos en Haken, con una calidez calculada. Sería un honor para mí dar hijos fuertes al Bearborn, dijo con voz clara y segura. La multitud murmuró su aprobación, pero la mirada de Haken ya se había desviado. Cerca de las cocinas, apenas visible entre las sombras, Inger se movía silenciosamente entre las mesas, rellenando cuernos y recogiendo platos. Su sencillo vestido marrón y su delantal de tela gruesa la identificaban con tanta certeza como una marca. Sin embargo, algo en su tranquila dignidad atrajo su mirada con más fuerza que toda la seda y el oro que tenía ante sí. Más hijas siguieron a Sigrid la Dorada con su peineta de plata y ámbar, Tora Magnus, hija cuya familia controlaba las rutas comerciales del norte, Rign, la Bella, cuya belleza se cantaba en salones lejanos. Cada una aportaba riqueza, cada una aportaba alianzas, cada una aportaba todo lo que un hombre práctico podía desear. Sin embargo, a medida que continuaban las presentaciones, Hakon se dio cuenta de que su atención se dividía. Mientras los nobles padres
alababan las virtudes de sus hijas. Observaban a Inga moverse con pasos cuidadosos por el abarrotado salón, con la mirada baja, su colgante de plata con el martillo de Thor, reflejando ocasionalmente destellos de la luz del fuego. Había trabajado desde el amanecer preparando este banquete. Sin embargo, ninguno de los invitados la veía más que como una sombra en movimiento. Y ahora, dijo Yalvid cuando la última familia terminó su presentación, mi hijo tomará su decisión. Elige bien, Haken, porque esta decisión no solo une dos corazones, sino dos futuros. El salón quedó en silencio. 100 pares de ojos se volvieron hacia Haken, hijas esperanzadas, padres calculadores, madres ambiciosas. Su propio padre observaba con una atención apenas disimulada. El brazalete de oro en su bíceps parecía latir con autoridad ancestral. Haken dio un paso adelante. Su enorme complexión llamaba la atención. El peso de las expectativas se cernía sobre él como algo físico, más pesado que el metal, más opresivo que las cadenas. Este era el momento que había temido y pospuesto durante 3 largos años, el momento que definiría el resto de su vida. Nobles invitados, comenzó, con su profunda voz resonando fácilmente en el salón. Me honran con su presencia y sus ofrendas. Cada una de las hijas aquí presentes es digna de elogio. Cada familia merece respeto. Hizo una pausa, escudriñando los rostros reunidos, algunos confiados, otros nerviosos, todos esperando. Al fondo del salón, Inger había dejado de trabajar y permanecía inmóvil cerca de la puerta de la cocina, como si intuyera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Pero me viene a la mente una vieja historia que me contó mi abuela, continuó Harken. Sorprendiendo a todos con este giro inesperado, habló de un rey que tenía todo el oro del mundo, pero seguía siendo pobre, porque no tenía a nadie que lo amara de verdad, no por su corona o su tesoro, sino por el hombre que había debajo. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos nobles se movieron incómodos, mientras que otros se inclinaron hacia adelante con curiosidad. El rostro de Ya Arvid se ensombreció con creciente alarma. Hakan le advirtió su padre en Minfunsenson. Voz baja, elige tus palabras con cuidado. Pero Harkin ya había dejado atrás la cautela. Mi padre dice la verdad. Esta elección unirá dos futuros. Por lo tanto, elijo unir el mío al de alguien que ya ha demostrado su valía con hechos, en lugar de con su nacimiento. Comenzó a caminar, no hacia la asamblea de hijas de nobles, como se esperaba, sino que las pasó por alto por completo. Sus botas resonaron contra el suelo de piedra mientras cruzaba el salón, pasando junto a la seda y las pieles, junto a los rostros atónitos y las bocas boquiabiertas, hasta que se detuvo ante Inger. Ella lo miró con sus grandes ojos grises, temblando con la bandeja en las manos. A su alrededor, el gran salón contuvo el aliento. «Elijo a la que nunca me pidió», dijo Haken con claridad, y sus palabras llegaron a todos los rincones de la asombrada asamblea. «Elijo a aquella cuyo valor no se mide en oro, sino en gracia, no en linaje, sino en carácter». Extendió la mano hacia Inger, que la miró como si fuera una serpiente. A sus espaldas, el salón estalló en caos, jadeos de sorpresa, gritos de indignación, el chirrido de los bancos al levantarse los nobles en señal de protesta. «Esto es una locura», bramó el padre de Astrid. «¿Prefieres a una thrall antes que a tus nobles hijas? Nos avergüenzas a todos con esta burla», gritó otra voz. Pero la voz de Jarlavid atravesó el tumulto como una espada. Silencio. La sala se calmó, aunque la ira y el desconcierto crepitaban en el aire como los relámpagos antes de una tormenta. Arvid descendió de su alto asiento, con el rostro desencajado por la rabia. El brazalete dorado reflejaba la luz de la antorcha mientras señalaba con el dedo acusador a su hijo. «Retracta inmediatamente esta tontería», ordenó. «Elige correctamente o afronta las consecuencias de tu desobediencia». Hakan no apartó los ojos del rostro de Inger. «He elegido, padre. Esta es mi elección, tomada libremente. Una elección que destruye todo lo que nuestra familia ha construido», gruñó Arvid. «Una elección que nos convierte en el hazmerreír de nuestros pares. Lo prohíbo». Aún así, Haken extendió la mano hacia Inga,
que permanecía paralizada entre la esperanza y el terror. La foto se le resbaló de los dedos temblorosos y se estrelló contra el suelo de piedra, con un ruido como de mundos que se rompen. «Mi señor», susurró, con una voz apenas audible por encima de los murmullos airados. «Esto no puede ser. Yo no soy nada. Nadie. Te destruirías a ti mismo por la única mujer en esta sala que me ve tal como soy», dijo Harken en voz baja, la única que nunca me ha preguntado qué podría darle. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. En ese momento, el gran salón, con todo su ruido y furia, pareció desvanecerse, dejando solo a dos personas en equilibrio, al borde de una elección imposible. Entonces, Inger hizo algo que sorprendió a todos, incluida a ella misma, ignorando los gritos de sorpresa y los gritos furiosos, ignorando la ira atronadora del IL y la indignación de la noble hija. Colocó su mano callosa en la amplia palma de Harken. «Si esto es una locura», dijo en voz baja, su voz resonando de alguna manera en el repentino silencio, «entonces seamos locos juntos». La sala estalló. Las hijas nobles lloraban de rabia y humillación. Los padres gritaban sobre acuerdos rotos y honor insultado. Los sirvientes se acurrucaban contra las paredes mientras los guardias se movían nerviosos, sin saberse intervenir. Por encima de todo, la voz de Yalavid se elevó como un trueno. «No eres mi hijo. Has elegido la deshonra por encima del deber, la vergüenza por encima del honor. Coge tus cosas y abandona mi sala, pero ten por seguro que dejas atrás todo lo que podrías haber sido». Hakan sintió que las palabras le golpeaban como golpes físicos, pero no soltó la mano de Inger. «Que así sea», dijo simplemente, mientras la pareja permanecía unida en medio del caos que habían desatado. Ninguno de los dos podía saber las verdaderas consecuencias de ese momento, los enemigos que crearía, los aliados que les costaría o los antiguos secretos que acabaría revelando. Solo sabían que se habían elegido el uno al otro por encima de todo lo demás, y esa elección cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La fiesta de la elección se había convertido en la fiesta del escándalo, y no habría vuelta atrás. El amanecer llegó gris y frío sobre el fiordo, a juego con el sombrío estado de ánimo que se había instalado en el salón de Yarvid. Los nobles invitados se habían marchado durante la noche, sus barcos deslizándose como sombras sobre el agua oscura, llevando consigo el orgullo herido y las alianzas rotas. Donde ayer había habido celebración, hoy solo quedaba el amargo sabor de las consecuencias. Hakon se encontraba en la pequeña habitación que una vez había sido suya, reuniendo las pocas posesiones que se le permitiría llevarse, sus mejores armas, su cota de malla, un cofre de madera tallada que había pertenecido a su abuelo. Su padre le permitió llevarse estas cosas a regañadientes, tal vez por algún vestigio de afecto paterno, o tal vez simplemente para acelerar su partida. La espada ornamentada con incrustaciones de plata que colgaba a su lado era una reliquia de su ceremonia de mayoría de edad. Su hoja tenía inscritas runas que hablaban de valor y honor. Ahora, esas mismas palabras parecían burlarse de él mientras se preparaba para dejar atrás todo lo que le era familiar. Sin embargo, cuando pensaba en Inger esperando en las dependencias de los sirvientes, recogiendo sus escasas pertenencias, no sentía remordimientos, solo una extraña ligereza, como si finalmente se le hubiera quitado de encima una carga que había llevado durante años. Eric apareció en la puerta, con el rostro joven, marcado por la preocupación y la confusión. «Hermano, sin duda, esta locura ha ido demasiado lejos. Padre sigue enfadado, sí, pero si fueras ahora a verle y le pidieras perdón, ¿qué pasaría entonces?», preguntó Hakan, sin levantar la vista de sus bártulos. «Casarme con Astrid o Siegfried, según lo previsto. Fingir que lo de anoche nunca ocurrió. Vivir el resto de mi vida sabiendo que elegí el deber por encima de la verdad». «Elegiste una esclava por encima del honor», dijo Eric con dureza, y luego, inmediatamente, pareció consternado por sus propias palabras. «Perdóname,
Hablé precipitadamente. Pero Harkin, ella es solo una sirvienta. Habrá otras. No las habrá. La voz de Haken tenía tal firmeza que Eric dio un paso atrás. Crees que estoy hechizado, hermano, pero mi mente nunca ha estado más clara. He pasado 28 inviernos, siendo el sol que otros esperaban, el aire que otros exigían. Anoche, por primera vez, me convertí simplemente en mí mismo. Desde el vestíbulo de abajo llegó el sonido de voces elevadas. Los sirvientes de su padre ya comenzaban a hablar como si él nunca hubiera existido, como si el nombre de Jon, el nacido del oso, debiera ser borrado de la memoria como el hollín de la piedra. La rapidez de su eracia le habría dolido más si no la hubiera esperado. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Ing estaba en la puerta, con sus pocas pertenencias envueltas en un chal raído, su colgante de plata con el martillo de Thor brillando contra la sencilla lana marrón de su vestido de viaje. Su rostro estaba pálido pero sereno, y se comportaba con tranquila dignidad a pesar de todo lo que había sucedido. «Mi señor», comenzó ella. «Solo Haken», la corrigió él con suavidad. «Ahora somos iguales en el exilio, si no en otra cosa». Ella asintió, aunque la incertidumbre brillaba en sus ojos grises. «Hakan, debo preguntártelo una vez más. ¿Estás seguro de este camino? Tu hermano dice la verdad. Aún podrías recuperar tu lugar si yo te abandonara». Se acercó a ella y le tomó las manos entre las suyas. Estaban ásperas por los años de trabajo, pero cálidas y firmes. «Inger, no puedo darte riquezas, ni posición, ni ninguna de las cosas que me ofrecieron las hijas de los nobles. Solo puedo darte la verdad. Y la verdad es que prefiero construir una nueva vida contigo, que heredar una sin ti». Se le cortó la respiración. En todos sus años como Thea Cher, nadie le había hablado nunca de la verdad, de la elección, de la colaboración. Había sido una propiedad, útil, pero en última instancia reemplazable. Ahora, este hombre gigantesco, este heredero del poder y la riqueza, la miraba como si fuera algo invaluable. «Entonces te seguiré a donde quiera que vayas», dijo ella simplemente. Eric dejó escapar un sonido de frustración. «¿A dónde irás? Mi padre ha dejado claro que ninguno de sus aliados te dará cobijo. Los demás Giles te verán como una vergüenza, como un ejemplo a seguir. No tienes oro, ni barcos, ni hombres a los que recurrir. Tenemos nuestras manos y nuestro ingenio», respondió Harkon. «Hay tierras al oeste, al otro lado de las montañas, donde el valor de un hombre se mide por sus actos y no por su linaje. Encontraremos nuestro lugar allí, y si solo encuentras dificultades, si ella». Eric miró a Inger, luchando con palabras que nunca había tenido que decirle a una Thrall. «Si Inger se arrepiente de esta decisión cuando llegue el invierno y no tienes un salón cálido donde refugiarla, entonces afrontaremos juntos esas dificultades», dijo Inga, con voz más firme ahora. «He conocido el frío y el hambre antes, mi señor Eric. No me dan miedo». Lo que no había conocido hasta ayer era la esperanza. El peso de sus palabras se posó entre los hermanos. Eric miró el rostro decidido de Hakon y la tranquila fuerza de Inga, y pareció comprender por fin que ningún argumento los apartaría del camino que habían elegido. «Mi padre me prohíbe ayudarte», dijo en voz baja, «pero no ha dicho nada sobre los regalos que se intercambian libremente entre hermanos». Le entregó a Huken una bolsa de cuero llena de monedas de plata. «No es mucho, pero quizá te sirva para pagar el pasaje en un barco mercante o la comida para el viaje por tierra». Haken le puso la mano en el hombro a su hermano. «Tu amistad vale más que la plata, Eric. Cuídate mucho y no dejes que la ira de nuestro padre envenene tus propias decisiones cuando llegue tu momento». «No te prometo nada al respecto», dijo Eric con una débil sonrisa. «No tengo tu valor para gestos dramáticos». Mientras se preparaban para partir, Helga, la ama de llaves, apareció en el pasillo, con su habitual expresión severa, sustituida por otra más suave. Sin decir palabra, le entregó un paquete a Inger: cálidos mantos, carne seca, una pequeña olla y otras cosas necesarias para el viaje. «Fuiste una buena trabajadora», dijo con voz ronca. «Mejor que la mayoría, cuando no dejas que este tonto te mate con sus nobles ideas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que derramaba desde que comenzó el banquete. «Gracias»,
Helga, por todo. La anciana asintió secamente y se alejó apresuradamente antes de que el sentimentalismo pudiera dominarla por completo. En las grandes puertas del salón, Yalvid esperaba con los brazos cruzados y el rostro como una piedra invernal. El brazalete dorado de su bíceps reflejaba la luz de la mañana mientras observaba acercarse a su hijo mayor. El hijo que podría haber llevado ese brazalete algún día, que podría haber llevado a su pueblo a una mayor gloria, pero que en cambio había decidido tirar todo por la borda por la sonrisa de una chica tral. ¿Estás decidido a cometer esta locura?, le preguntó por última vez. Estoy decidido a vivir como un hombre libre, respondió Haken, algo que nunca podría hacer como tu heredero. Padre e hijo se miraron a través de un abismo que se había abierto en una sola noche, uno que tal vez nunca se volvería a salvar. Finalmente, Arvid habló, con la voz cargada de pérdida y furia a partes iguales. Entonces vete, pero ten esto claro, ya no eres bienvenido aquí, ya no eres mi hijo. El nombre de Haken, el oso nacido, muere con tu partida. Entonces que muera, dijo Haken simplemente. Me haré un nuevo nombre. Tomó la mano de Inger y juntos atravesaron las puertas del salón donde había nacido. Pasaron junto a los postes tallados que mostraban las hazañas de sus antepasados y salieron a la incierta mañana. Detrás de ellos, las grandes puertas se cerraron con un sonido como un trueno, sellando una vida mientras comenzaba otra. El exilio había comenzado, pero ninguno de los dos podía saber que sus mayores pruebas y sus descubrimientos más inesperados aún estaban por llegar. Las primeras semanas de su exilio pasaron como un sueño febril de caminatas interminables y refugios inciertos. Ion e Inger viajaron hacia el oeste, a través de bosques que se volvían más densos y salvajes con cada día que pasaba, siguiendo senderos de ciervos y antiguas huellas que serpenteaban entre piedras cubiertas de musgo más antiguas que la memoria. Por la noche dormían bajo cielos salpicados de estrellas o al abrigo de cuevas, compartiendo el calor y las escasas comidas, mientras el mundo que habían conocido se alejaba detrás de ellos. Fue durante la tercera semana, mientras descansaban junto a un claro arroyo de montaña, cuando Inger habló por primera vez de los sueños. Estaba lavando la ropa manchada del viaje en el agua fría, con su colgante de plata con el martillo de Thor, balanceándose hipnóticamente mientras trabajaba, cuando de repente se detuvo. Hakon, dijo en voz baja, sin levantar la vista de su tarea, hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que nunca le he contado a nadie. Él dejó a un lado el pescado que estaba limpiando y le prestó toda su atención. En el tiempo que llevaban juntos, había aprendido a interpretar los sutiles cambios en su voz, la forma en que se comportaba cuando luchaba con pensamientos difíciles. ¿Qué cosas? Ella se tocó el colgante que llevaba en el cuello, esa sencilla pieza de plata que había sido su único adorno desde que él la conocía. Este martillo era de mi madre, pero ella ya no estaba viva cuando me dio a luz. A veces, cuando la cerveza le soltaba la lengua, hablaba de salones más grandes que los de tus padres, de linajes que se remontaban a los propios dioses. El arroyo murmuraba sobre las piedras lisas mientras Haken asimilaba esta revelación. Te crees de alta cuna. Yo no me creo nada, dijo rápidamente, y luego hizo una pausa. Pero últimamente, desde que comenzamos este viaje, he tenido sueños muy vívidos. Veo un gran salón con columnas doradas y una mujer que podría ser mi madre, hablando con hiles como igual. Lleva túnicas de seda azul y se comporta como alguien que nunca ha conocido la servidumbre. Entonces lo miró, con incertidumbre, nublando sus ojos grises. Quizás solo sean ilusiones, la mente creando esperanza donde no la hay. Pero los sueños parecen reales, Harken. A veces, más reales que la realidad. Él se acercó y tomó sus manos húmedas entre las suyas. No me importa si eres Throrn o descendiente de reyes. Yuvaringa, la mujer que me enseñó lo que es realmente el valor. Eso es suficiente, pero puede que a otros les importe, dijo ella en voz baja. Si vamos a construir una nueva vida, si vamos a sobrevivir entre extraños,
¿Quién soy realmente? Podría marcar la diferencia. Antes de que él pudiera responder, el sonido de cascos acercándose resonó en el bosque. Se levantaron rápidamente y la mano de Hyken se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada cuando 3 figuras a caballo emergieron de entre los árboles. Los jinetes estaban cansados por el viaje, pero bien armados, y sus ropas los identificaban como comerciantes o quizás nobles de menor rango. El líder, un hombre canoso con una barba grisácea, levantó la mano en señal de saludo pacífico. «Bienvenidos, viajeros. Soy Gunnar, el vagabundo lejano, y estos son mis compañeros. Buscamos la granja de Bjorn Barbarroja, que se dice que se encuentra en algún lugar de estas montañas. No conozco ninguna granja así», respondió Harken con cautela, con su instinto guerrero alerta ante el engaño. «Nosotros también somos forasteros aquí». Los agudos ojos de Gunnar se fijaron en las finas armas de Harken y en el sencillo vestido de Inger, claramente desconcertado por la extraña pareja que formaban. Es extraño encontrar gente de calidad en estas tierras salvajes. ¿Acaso huyen de algún problema en el este? La pregunta quedó suspendida en el aire como la niebla matinal. Puede medir cuidadosamente su respuesta. Demasiada verdad podría convertirlos en objetivos. Demasiado poco podría marcarlos como poco fiables. Buscamos nuevas oportunidades, más allá del alcance de viejas obligaciones, dijo finalmente. Algo en el rostro curtido de Gunnar sugería que entendía la delicada formulación. «Ah, obligaciones. Sí, pueden pesar mucho sobre los hombros de un hombre, especialmente cuando entran en conflicto con los deseos del corazón». Su mirada se movió significativamente entre Harken e Inger. «Quizás podríamos viajar juntos durante un tiempo. Los caminos se vuelven peligrosos para los grupos pequeños, y la unión hace la fuerza». Así comenzó una inesperada compañía que resultaría más significativa de lo que cualquiera de ellos podía prever. Gunnar y sus hombres, Olaf el silencioso y el joven Ragnar, que tenía más entusiasmo que sentido común, resultaron ser comerciantes de productos raros que transportaban ámbar y pieles hacia los asentamientos occidentales, donde tales cosas alcanzaban altos precios. Mientras viajaban juntos, Inger se sintió atraída por una caja de madera tallada que Gunnar llevaba entre sus bienes más preciados. La caja en sí no tenía nada de especial, pero algo en sus intrincados diseños de nudos le resultaba familiar, como si hubiera visto esos diseños antes en sueños o en visiones medio olvidadas. «Esa talla», dijo una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego. «Las líneas entrelazadas me recuerdan a algo, aunque no sabría decir a qué». Gunnar siguió su mirada hasta la caja y se quedó pensativo. «Esta pieza proviene del lejano norte, del salón de un Jarl que afirmaba descender de los antiguos dioses. Se dice que los patrones son runas protectoras que protegen contra el mal y garantizan un paso seguro a través de aguas peligrosas», dijo mientras levantaba la caja y la giraba para que la luz del fuego jugara con la superficie tallada. «Es curioso que los reconozcas. Este tipo de trabajo es poco común. Solo lo conocen las familias más altas. Pagué mucho por esta pieza, ya que el Jarl que la vendió afirmaba que tenía un significado especial para su linaje. A Inger se le cortó la respiración al despertar el recuerdo, no un recuerdo completo, sino fragmentos, como piezas de cerámica rota, esparcidas por su mente. La voz de una mujer cantando canciones de cuna sobre antiguos reyes, manos delicadas trazando patrones en la tierra, enseñando a un niño pequeño a reconocer los signos sagrados, una vida de comodidad y seguridad que terminó abruptamente, dejando solo confusión y servidumbre a su paso. «¿Cómo se llamaba Eliuiele?», preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. «Mus el sabio, aunque dicen que murió hace años, su salón se encuentra muy al norte, cerca de los grandes campos de hielo. ¿Por qué lo preguntas?». Pero Inger se había puesto pálida, con la mano agarrando con tanta fuerza el colgante del martillo de Thor que se le veían los nudillos blancos. El nombre de Magnus
resonaba en su memoria como una campana que repica sobre el agua. Familiar, significativo, doloroso. Hakon se percató inmediatamente de su angustia. Inger, ¿qué pasa? Creo que conozco ese nombre, balbuceó. En mis sueños, a veces lo oigo pronunciar. Magnus. Hay amor en la voz que lo pronuncia, y una terrible pérdida. Gona se inclinó hacia adelante, con su instinto de comerciante alerta ante la valiosa información. Si estás emparentada con el linaje de Magnus el Sabio, muchachita, eso cambia mucho tus perspectivas. Era una casa antigua, respetada incluso por los reyes, como si su conversación la hubiera invocado. Los sueños de Inger aquella noche fueron más vívidos que nunca. Se vio a sí misma de niña, en un gran salón decorado con tapices, con los mismos motivos que adornaban la caja de Gunnar. Vio a un hombre de ojos bondadosos y barba plateada que la levantaba en brazos, riendo mientras ella chillaba de alegría, y vio a su madre, hermosa y triste, hablando en voz baja sobre enemigos y peligros y la necesidad de huir. Se despertó con lágrimas en las mejillas y un nombre en los labios. Un nombre que podría ser la clave de todo lo que había perdido y de todo lo que podría llegar a ser. El asentamiento montañoso de Ironhold apareció como un espejismo tras semanas de viaje por el desierto. Enclavado en un valle donde convergían 3 ríos, no era ni grandioso ni próspero, pero ofrecía algo invaluable: la oportunidad de pasar desapercibidos entre gente demasiado ocupada con sus propias luchas como para preocuparse por los escándalos de lugares lejanos. Harken e Inger, que ahora viajaban como marido y mujer de origen humilde, encontraron alojamiento en una modesta posada, donde el propietario no les hizo más preguntas que si podían pagar. Gunnar había cumplido su palabra, compartiendo tanto el camino como las ganancias de sus negocios, asegurándose de que llegaran con suficiente plata para establecerse mientras planificaban sus próximos pasos. El asentamiento en sí era un ejemplo de determinación inquebrantable. Los mineros trabajaban en las colinas ricas en hierro, los agricultores labraban los campos de tierra dura y los herreros forjaban herramientas y armas con precisión constante. Era un trabajo honesto, realizado por gente honesta, y Haken se sintió atraído por su forma de vida sencilla. «Podríamos hacernos un hueco aquí», le dijo a Inger mientras caminaban por la única calle principal del asentamiento, observando el ritmo de la vida cotidiana. «Se necesita un buen herrero, y yo aprendí el oficio junto con el manejo de la espada en mi juventud», asintió ella, aunque algo en su expresión sugería que sus pensamientos estaban en otra parte. Desde la revelación de Gunnar sobre Magnus el Sabio, ella se había vuelto cada vez más preocupada, a menudo mirando fijamente las hogueras nocturnas, como si buscara visiones en las llamas. «Quizás», dijo distraídamente, y luego pareció sacudirse para volver al presente. «Sí, sería un buen trabajo, un trabajo honesto». Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la posada, la inquietud de Inga finalmente superó su necesidad de discreción. Se sentó en su estrecha cama, con los ojos muy abiertos por los restos de sueños que se habían vuelto más vívidos e insistentes con cada noche que pasaba. «Haken», susurró con urgencia, «ahora recuerdo más cosas. Mi madre se llamaba Astrid, no la cisne de la canción, que quería casarse contigo, sino otra Astrid, hija de Magnus el Sabio. Vivimos en su salón hasta que cumplí 7 inviernos, y entonces su voz se quebró, y entonces todo cambió. Él se sentó a su lado, completamente despierto, a pesar de la hora tardía. ¿Qué cambió? Llegó la guerra, no la lucha honesta entre Ys por la tierra o el honor, sino algo más oscuro, enemigos que atacaban por la noche, que no mostraban piedad con las mujeres ni los niños. Mi madre huyó conmigo en medio del caos, pero estaba herida, una espada envenenada», dijo. «Viajamos hacia el sur durante días, hasta que ella ya no pudo seguir». La mano de Inger se movió inconscientemente hacia su colgante del martillo de Thor, esa sencilla pieza de plata que había sido su única herencia. «Nos vendió a mí y a ella a Tal Dom»,
para garantizar nuestra supervivencia, haciendo prometer al esclavista que serviríamos juntas. Pero el veneno ya estaba haciendo efecto. Murió ese primer invierno, dejándome sola entre extraños que no sabían nada de mi verdadero linaje. Las implicaciones se posaron entre ellos como piedras arrojadas al agua tranquila. Si Inger era realmente la nieta de Magnus el Sabio, su linaje era más noble que el de la mitad de las mujeres que habían competido por la mano de Harken. Sin embargo, había pasado 20 años fregando suelos y cuidando el fuego, invisible para aquellos que deberían haberla reconocido como igual. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Harken con delicadeza. ¿Qué ha cambiado? Se volvió hacia él, con sus ojos grises, reflejando la luz incierta de la lámpara, porque creo que los enemigos que destruyeron el salón de mi abuelo siguen ahí fuera, y creo que pueden haberse dado cuenta de nuestra huida de las tierras de tu padre, como si sus palabras los hubieran convocado. Se produjo un alboroto en la sala común de la posada. Abajo, con voces elevadas, el arrastre de sillas y el inconfundible sonido del acero al ser desenvainado. Hakon se puso en pie al instante y buscó su espada, mientras Inger recogía sus pocas pertenencias con eficiencia. «Quédate detrás de mí», le ordenó, pero ella negó con la cabeza. «Si se trata de mis enemigos, esconderme detrás de ti no nos salvará a ninguno de los dos. Es mejor que afrontemos juntos lo que venga». Bajaron sigilosamente las estrechas escaleras y encontraron la sala común sumida en el caos. 3 desconocidos, con capas manchadas por el viaje, habían acorralado al posadero, con sus espadas desenvainadas brillando a la luz del fuego. No eran bandidos comunes. Sus armas eran demasiado finas, su porte demasiado seguro. Eran guerreros con un propósito. «Buscamos a una pareja de fugitivos», decía su líder, con acento de los fiordos orientales. «Un hombre gigantesco llamado Haken y una mujer Thrall que robó del salón de su padre. Viajan juntos y habrá plata para quien proporcione información que conduzca a su captura». El posadero, un hombre corpulento cuyas manos temblaban de miedo, miró hacia las escaleras, donde Hakon e Inger se agazapaban en las sombras. Sus ojos se agrandaron al reconocerlos, y en ese momento de vacilación, el líder siguió su mirada. «Ah», dijo el guerrero con sombría satisfacción. Parecía que no había necesidad de preguntas. El enfrentamiento que siguió fue breve, pero brutal. La espada de Haken cantó al salir de su vaina, encontrándose con la espada del primer atacante con un estruendoso choque que hizo saltar chispas por el aire. Su tamaño y alcance le daban ventaja en el estrecho espacio, pero los atacantes eran hábiles y estaban desesperados. Mientras Jon se enfrentaba a 2 de los hombres, el tercero se acercó a Inger con la clara intención de capturarla viva. Ella retrocedió contra la pared y su mano agarró instintivamente un pesado atizador de hierro que había junto a la chimenea. Cuando él se abalanzó sobre ella, ella lo golpeó con todas sus fuerzas, alcanzándole en la sien con un crujido repugnante. El guerrero cayó como un árbol talado. Su cráneo se partió en 2 y la sangre se acumuló en el suelo cubierto de juncos. Inga miró el cuerpo conmocionada. Solo había matado antes en pesadillas. Sin embargo, sus manos permanecieron firmes. Con su compañero caído, los atacantes restantes perdieron su ventaja. La espada de Haken encontró la garganta de un hombre, mientras que la empuñadura aplastó la nariz del otro, haciéndolo caer hacia atrás en el fogón con un grito que hizo que la mitad del asentamiento acudiera corriendo. En el repentino silencio que siguió, la verdad quedó clara. Su tranquilo interludio en Ironhold había terminado antes de haber comenzado realmente. Quienquiera que hubiera enviado a estos cazadores sabía exactamente dónde estaban y enviaría a más. «Tenemos que irnos», dijo Inger en voz baja, pasando por encima del cuerpo del hombre que había matado sin mirar hacia abajo. «¿Esta noche?» Ahora, Haken asintió con la cabeza,
limpiando su espada con la capa de un hombre muerto. Pero primero, necesitamos respuestas. Estos no eran los hombres de tu padre. El acento era diferente. El equipo era demasiado bueno. Alguien más quiere capturarte con vida. Mientras se preparaban para huir una vez más en la noche, ambos comprendieron que su exilio se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. El pasado no estaba dispuesto a dejarlos ir, y el enemigo que Inger apenas recordaba había encontrado su rastro. Huyeron de Ironhold al amparo de la oscuridad, siguiendo senderos de montaña que serpenteaban como serpientes a través de un bosque salvaje con aroma a pino. Detrás de ellos, las llamas naranjas pintaban el cielo mientras la posada ardía. No podían saber si había sido un accidente o algo premeditado. Lo que importaba era la distancia, poner leguas entre ellos y quienquiera que hubiera enviado a esos cazadores. Gunnar los encontró 3 días después, mientras se refugiaban en una cabaña abandonada de pastores. Ambos estaban agotados y nerviosos, como ciervos asustados. La habitual jovialidad del comerciante había dado paso a una sombría preocupación, y su rostro curtido lucía nuevos arañazos causados por el duro viaje. Los hombres que os atacaron no fueron los primeros en venir a hacer preguntas, informó sin preámbulos. Otros vinieron al asentamiento donde yo estaba comerciando, ofreciendo oro a cambio de información sobre un guerrero gigante y su mujer Techerer. La descripción que dieron era precisa, demasiado precisa para ser cazadores de recompensas ocasionales. Haken apretó la mandíbula mientras asimilaba la noticia. ¿Quién los envía? ¿Qué quieren? Ahí, dijo Gunnar, sentándose pesadamente en un taburete de 3 patas, es donde la historia se vuelve extraña. El oro que ofrecían llevaba la marca del salón de Eric Blood Axe, pero el propio Eric lleva muerto 3 años. Ahora gobierna su hijo Thorvald, y se sabía que Thorvald era aliado de Magnus el Sabio antes de la muerte del viejo Jarl. Inga levantó la vista bruscamente del escaso fuego donde había estado preparando la cena. Thorvald conocía a mi abuelo más que nadie. Eran hermanos de sangre unidos por juramentos que deberían haber protegido el linaje de Magnus hasta la 7ª generación. Sin embargo, ahora el oro de Thorvald paga a los cazadores que buscan a la nieta de Magnus. La expresión de Gunnar se ensombreció. O los juramentos no significan nada para él, o alguien más controla sus acciones. Las implicaciones se posaron sobre ellos como la niebla matinal, fría y oscura. Si Thorvald había roto los juramentos de sangre, eso sugería corrupción o coacción del más alto nivel. Pero si alguien más controlaba sus recursos, la amenaza era aún mayor. Enemigos con suficiente poder como para doblegar la voluntad de Uni a sus propósitos. Hay algo más, continuó Gunnar a regañadientes. El cazador habló de una recompensa por la mujer capturada viva y sin daños. No les importas nada, Harken. Te matarían sin pensarlo 2 veces. Pero a Inger la necesitan viva. ¿Para qué?, preguntó, aunque algo en su corazón ya le susurraba la respuesta. El linaje, dijo Inger en voz baja, llevando la mano al colgante con el martillo de Thor. Si realmente soy la nieta de Magnus, mi sangre podría legitimar las reclamaciones sobre sus tierras, su tesoro, sus alianzas. Un matrimonio forzado con el hombre adecuado lo convertiría en heredero de todo lo que mi abuelo construyó. El colgante parecía latir a la luz del fuego, como si respondiera a sus palabras. Su sencilla superficie plateada captaba y reflejaba las llamas de tal manera que parecía casi vivo. Eken había notado este efecto antes, pero lo había atribuido a los juegos de luz y sombra. Ahora, al observarlo con más atención, vio patrones en los reflejos, símbolos que le recordaban a la caja tallada que llevaba Gunnar. El colgante dijo lentamente: Gunnar, míralo con atención. ¿Lo ves? Por la barba de Thor, exclamó Gunnar, inclinándose hacia adelante con repentina intensidad. Chica, ¿dónde dijiste que conseguiste ese martillo? Mi madre me lo dio antes de morir. Dijo que me protegería, que llevaba las bendiciones de nuestro linaje. Inger se quitó el colgante del cuello y lo sostuvo frente a la luz del fuego. ¿Por qué? ¿Qué ves? En lugar de responder, Gunnar
Buscó su caja tallada, el preciado objeto comercial que había guardado con tanto cuidado durante todo el viaje. Con manos reverentes, la abrió para revelar una colección de pequeños objetos, cuentas de ámbar, anillos de plata y, entre ellos, otro colgante con el martillo de Thor, idéntico al de Inger, en todos los detalles. «Esto proviene del salón de Magnus el Sabio», dijo en voz baja. «Te dije que se lo compré al Jarl, que decía descender de los antiguos dioses, pero eso no era del todo cierto. Lo encontré entre las ruinas cuando pasé por allí hace 5 años. El salón había sido incendiado. La gente se había dispersado o había muerto, pero esto sobrevivió entre las cenizas». Inger miró fijamente los colgantes gemelos, con la respiración entrecortada y rápida. Había 2. Según las historias, Magnus tenía 2 nietas, gemelas nacidas de su hija Astrid cuando se casó con un Jarl del sur. Cuando llegó la guerra y la familia se dispersó, las niñas fueron separadas por su seguridad. Cada una llevaba uno de estos martillos como prueba de su herencia. Las palabras golpearon a Inger como golpes físicos. «Gemelas, pero no recuerdo ninguna hermana. No lo recordarías». Si la separación ocurrió cuando eras muy pequeña, la memoria es frágil a esa edad, especialmente cuando interviene un trauma. La voz de Gunnar se suavizó, pero si esto es cierto, si había otra niña, entonces no eres la única superviviente de la estirpe de Magnus, lo que significa, dijo Haken con severidad, que o bien tu hermana ya está en sus manos, o bien la están utilizando para darte caza. La posibilidad pendía entre ellos como una espada suspendida de un hilo. Si Inger tenía una hermana gemela, si esa hermana había sido criada conociendo su herencia, mientras Inger vivía en la ignorancia, la dinámica de su situación cambiaba por completo. Una cómplice voluntaria con legítimas pretensiones sobre el linaje sería mucho más valiosa que una cautiva renuente. «Necesitamos saber la verdad», dijo Inga con firmeza, aunque su voz temblaba por la incertidumbre. «Si hay otra como yo ahí fuera, si la están utilizando en contra de su voluntad, o si sirve voluntariamente», interrumpió Hawen. «Piensa detenidamente en lo que propones. Buscar respuestas significa viajar al norte, hacia los mismos enemigos que nos persiguen. Significa caer en una trampa que puede llevar 20 años preparándose». Se puso de pie, con el colgante apretado en el puño, y por un momento la luz del fuego pareció transformarla de una humilde TR en algo mucho más formidable. «Hace 20 años destruyeron a mi familia y esparcieron mi linaje como semillas en tierra árida. Me quitaron el salón de mi abuelo, la vida de mi madre, el lugar que me correspondía en el mundo. No dejaré que te lleven a ti también, ni que utilicen a una hermana desconocida como herramienta para sus ambiciones». El atizador de hierro que había utilizado para defenderse en Ironhold estaba apoyado contra la pared de la cabaña, limpio, pero aún manchado de sangre. Ahora lo cogió, sopesando su familiar peso en sus manos. «He dejado de huir», dijo simplemente. «Es hora de cazar a los cazadores». Gunnar y Hakan intercambiaron miradas al otro lado del fuego, viendo en sus ojos grises una determinación que no admitía réplica. La chica Thrall, que antes fregaba los suelos en silencio, había desaparecido, sustituida por alguien que se comportaba como la nieta de Is. La caza estaba a punto de comenzar. El viaje hacia el norte los llevó a través de tierras que resultaban cada vez más familiares para los recuerdos que despertaban en Inger. Cada kilómetro parecía desvelar capas de olvido, revelando fragmentos de una infancia que había enterrado bajo 20 años de servidumbre. Las montañas aquí eran diferentes, más altas, más austeras. Sus cumbres estaban coronadas de nieve incluso en pleno verano. Gunnar los había guiado hasta un puesto comercial llamado Wolfhaven, un grupo de robustos edificios enclavados en un valle, donde los comerciantes del norte se reunían para intercambiar mercancías antes de que los duros meses de invierno hicieran imposible viajar. Era aquí, entre el bullicio del comercio y los chismes de hombres que habían viajado mucho,
donde esperaban averiguar más sobre el destino del salón de Magnus el Sabio y los supervivientes que pudieran haber escapado de la destrucción. La propietaria de la posada más grande de Wolfhaven era una mujer llamada Sigrid la Mercader, cuyos agudos ojos no se les escapaba nada y cuya lengua podía soltarse con la combinación adecuada de plata y curiosidad. Saludó a Gunnar con cordialidad. Eran antiguos socios comerciales, pero estudió a Harken e Inger con la mirada calculadora de alguien que se ganaba la vida leyendo los secretos de la gente. Los viajeros del norte son raros a estas alturas de la temporada, observó, mientras se acomodaban en una mesa de la esquina de su salón común. La mayoría de la gente sensata ya se está preparando para el invierno. ¿Qué os trae tan lejos de las apacibles tierras del sur? Gunnar había preparado cuidadosamente su historia. Mis amigos buscan noticias de parientes perdidos en los problemas que acosaron a Magnus el Sabio. La mujer cree que puede estar relacionada con su linaje. La expresión de Sigrid se agudizó. Magnus el Sabio. Hace años que no oigo ese nombre en voz alta. Es peligroso afirmar tener conexión con ese linaje en particular, especialmente para una mujer que viaja sin protección. ¿Por qué es peligroso?, preguntó Inga, inclinándose hacia adelante a pesar de la advertencia de Håkan, que le tocó el brazo. Porque, dijo una nueva voz detrás de ellos, la nieta de Magnus ya es muy conocida en estas tierras y podría no apreciar que alguien reclamara su identidad. Se volvieron y vieron a una mujer que se acercaba a su mesa, con el paso seguro de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Tenía unos 25 años, era alta y llamativa, con el cabello dorado trenzado en intrincados diseños y vestía ricas pieles que denotaban riqueza y posición. Alrededor de su cuello colgaba un colgante con el martillo de Thor, idéntico al que llevaba Inger, idéntico al que Gunnar había encontrado en las ruinas. Pero lo que más impactó a Inger fue el rostro de la mujer. Era como mirar en un espejo distorsionado, ver sus propios rasgos refinados y perfeccionados por una vida de abundancia. Los mismos ojos grises, la misma mandíbula fuerte, el mismo arco delicado en las cejas. Pero mientras que el rostro de Inger mostraba las marcas de las penurias y el trabajo duro, la piel de esta mujer era suave como la crema, sin marcas de preocupación o necesidad. «Soy Astrid Magnus, hija», anunció la mujer. Su voz transmitía la autoridad de alguien nacido para mandar. «Y tú, creo, eres la hermana que, según me dijeron, murió en la huida de nuestra madre». La sala común pareció desvanecerse, dejando solo a las dos mujeres, mirándose fijamente a través de un abismo de años y vidas muy diferentes. La mano de Inger se movió instintivamente hacia su propio colgante, sintiendo el peso familiar del martillo de plata que había sido su única herencia. «Hermana», susurró. La palabra le resultaba extraña en la lengua. «En efecto», respondió Astrid, aunque algo frío brilló en sus ojos, «aunque te ves bastante diferente de lo que esperaba. 20 años de Taldom han dejado su marca, por lo que veo». La crueldad casual de la observación golpeó a Inger como un golpe físico. Ahí estaba la hermana que nunca había sabido que tenía, la gemela que había compartido el útero de su madre, y sus primeras palabras fueron para enfatizar lo lejos que había caído Inger de su posición. La mano de Håkan se movió hacia la empuñadura de su espada, leyendo la tensión en el aire con su instinto de guerrero. «¿Cómo sabías que estábamos aquí?». La sonrisa de Astrid era tan cortante como el viento invernal. «Os he estado esperando desde que mi gente me informó de que alguien estaba haciendo preguntas sobre el linaje de Magnus. Era solo cuestión de tiempo que vuestras andanzas os trajeran a mi territorio». «¿Tu territorio?», interrumpió Gunnar, cuya mente traidora captó inmediatamente las implicaciones. «Oh, sí», dijo Astrid, acomodándose con elegancia en la silla que quedaba libre, como si fuera suya, y tal vez lo fuera. «Cuando cayó el salón de nuestro abuelo, tuve la suerte de que Thorvald Bloodaxe me acogiera. Me crió como a su propia hija, me educó, me dio tierras que gobernar
y guerreros a mi mando. Ya no soy solo la nieta de Magnus, soy una Jarl, por derecho propio. La revelación fue como un rayo. Esta no era una víctima de la misma tragedia que había destruido la infancia de Inga. Era alguien que se había beneficiado de ella, que había ascendido al poder, mientras su hermana gemela fregaba suelos en la ignorancia. «Me has estado persiguiendo», dijo Inger, encajando las piezas con terrible claridad. «Los hombres que nos atacaron, la marca de Thorvald, el portador de oro, tú los enviaste. Los envié para traerte a casa sana y salva», corrigió Astrid, aunque su tono sugería todo menos afecto fraternal. «Al fin y al cabo, eres de mi sangre, y la sangre tiene valor. Si se gestiona adecuadamente, tu existencia podría ser muy útil para mis planes». «¿Útil cómo?», preguntó Aken, con voz que denotaba una furia apenas controlada. Astrid lo miró con desdén. Había oído que lo habías echado todo por la borda por el afecto de una thrall. «Qué romántico, qué tonto». Se volvió hacia Inger. «Verás, querida hermana, mientras tú jugabas al amor con los hijos de Castof Jarl, yo he estado construyendo algo importante, una alianza que unirá los territorios del norte bajo una sola bandera, mi estandarte». Se inclinó hacia adelante y la luz del fuego se reflejó en su colgante, haciéndolo brillar como estrellas capturadas. Pero tales alianzas requieren legitimidad, y la legitimidad requiere el consentimiento de todos los herederos supervivientes del legado de Magnus. Tu participación voluntaria sería preferible, pero tu participación es necesaria en cualquier caso. El atizador de hierro que se había convertido en el arma preferida de Inger estaba a su alcance, y sus dedos ansiaban agarrarlo, pero se obligó a permanecer quieta, a escuchar, a comprender el alcance total de lo que se había convertido su hermana. «Y si me niego a participar voluntariamente, entonces participarás a la fuerza, como has hecho con la mayoría de las cosas en tu vida». La voz de Astrid no transmitía malicia, solo la indiferencia casual de alguien que habla de ganado. Unos años de educación adecuada podrían transformarte en alguien presentable. Un matrimonio adecuado con uno de mis aliados aseguraría tu linaje para su uso futuro. Tus hijos se criarían conociendo su verdadero valor, mientras yo seguiría siendo una prisionera vestida de seda en lugar de lana áspera. Exactamente, aunque creo que subestimas las ventajas de la seda. Astrid se levantó, con sus pieles susurrando con el sonido de la riqueza y el poder. «Te daré hasta mañana por la mañana para considerar mi oferta. Acepta de buen grado, y tu gigante podrá vivir, tal vez incluso prosperar a mi servicio. Si lo rechazas, morirá ante tus ojos antes de que te lleven de todos modos». Mientras se dirigía hacia la puerta, flanqueada por guerreros que habían aparecido como salidos de las sombras, Astrid se detuvo. «Ah, y querida hermana, no pienses en huir por la noche. Todo este valle me pertenece ahora, y mi gente conoce todos los caminos, todos los escondites. No hay ningún lugar al que puedas huir que yo no pueda seguirte». La puerta se cerró detrás de ella, con una firmeza que resonó como el techo de una tumba al cerrarse. En el repentino silencio, Inger miró fijamente los dos colgantes con el martillo de Thor que yacían uno al lado del otro sobre la mesa, idénticos en apariencia, pero que representaban caminos tan diferentes que bien podrían haber sido forjados con metales completamente distintos. «Ella pretende utilizarte como yegua de cría para sus ambiciones políticas», dijo Hakan en voz baja. «Sí», respondió Inga, con voz firme a pesar del temblor de sus manos, «y pretende matarte tanto si coopero como si no. Lo veo en sus ojos. Tú representas todo lo que ella desprecia de mis decisiones». Gunnar carraspeó nerviosamente. «Quizás deberíamos considerar sus condiciones». «No». La voz de Inger cortó sus palabras como el acero corta la seda. «He pasado 20 años siendo útil a los demás, siendo una propiedad que se posee y se gestiona. No voy a pasar el resto de mi vida de la misma manera, aunque la jaula sea dorada». Cogió su colgante y cerró el puño alrededor del familiar martillo de plata. Cuando lo volvió a abrir, algo había cambiado en su expresión. Un
una dureza que coincidía con el metal de su palma. Además, dijo con sombría satisfacción, «Mi querida hermana ha cometido un error crucial». «¿Qué error?», preguntó Hugon. «Da por sentado que sigo siendo la chica asustada y emocionante que esperaba encontrar. No tiene ni idea de en qué me he convertido». Inga sonrió, y en esa sonrisa había algo que habría helado la sangre de Astrid si se hubiera quedado para verlo. La gemela, que había sido criada para gobernar, estaba a punto de aprender lo que 20 años de supervivencia le habían enseñado a la gemela que había sido olvidada. Las horas tras la partida de Astrid pasaron como el lento ardor de una forja. Fuego, intenso calor acumulándose bajo una superficie engañosamente tranquila. Inga permaneció inmóvil en su mesa, mucho después de que los guerreros de su hermana se hubieran fundido de nuevo. Reflejaban una profundidad de pensamiento que parecía atravesar las paredes y el tiempo mismo. Haken la observaba con creciente preocupación. En los meses que habían pasado juntos, había aprendido a leer los sutiles cambios en su expresión, la forma en que se comportaba cuando se enfrentaba a decisiones imposibles. Pero este silencio era diferente, más profundo, más peligroso. Le recordaba la quietud que precedía a los rayos. «Dime lo que piensas», dijo finalmente, con voz suave pero insistente. Ella levantó la vista, como si saliera de un trance, con la mano aún aferrada al colgante del martillo de Thor. «Estoy pensando en las historias que me contaba mi madre cuando era pequeña. Historias sobre gemelos en las antiguas leyendas, cómo a menudo nacían para cumplir diferentes aspectos del mismo destino. Uno para construir, otro para destruir, uno para preservar las viejas costumbres y otro para forjar las nuevas. ¿Y tú quién eres en esta historia?» «Eso», dijo ella con una sonrisa que no transmitía calidez, «aún está por ver». Gunnar se movió incómodo en su silla. La sala común se había vaciado al correr la voz de la visita de Astrid. Ninguno de los lugareños quería verse envuelto en la disputa por la herencia de Magnus. Incluso Sigrid, el comerciante, había encontrado asuntos urgentes que atender en otra parte, dejándolos solos con sus pensamientos y el peso de la fecha límite del día siguiente. «Deberíamos considerar la posibilidad de escapar», sugirió Gunnar en voz baja. «Conozco caminos a través de las montañas que incluso los exploradores de Astrid podrían pasar por alto. Si nos fuéramos ahora, viajaríamos ligeros y rápidos». «¿Con qué fin?», interrumpió Inger. «Ella controla toda esta región ahora, y tenía razón al decir que conocía todos los caminos. Solo retrasaríamos lo inevitable, y además, aseguraríamos la muerte de Haken en el proceso. Es mejor luchar en terreno elegido por nosotros que someternos a sus condiciones», dijo Harkin. Su instinto guerrero rechazaba la idea de rendirse. «¿Quién dice tengo la intención de someterme?». Inger se levantó de la mesa y se acercó a la ventana que daba al norte, hacia las lejanas montañas. «Pero tampoco tengo la intención de luchar en el terreno que ella ha preparado durante 20 años. No, si queremos tener alguna oportunidad, debemos cambiar las reglas del juego por completo». Se volvió hacia ellos, y algo en su actitud había cambiado. La emoción incierta había desaparecido, sustituida por alguien que se comportaba con autoridad heredada. No era la arrogancia refinada de su hermana, sino algo más profundo y fundamental. «Gunnar», dijo, «mencionaste que Thorvald había jurado lealtad a mi abuelo. Esos juramentos están sujetos a una ley antigua. No se pueden romper sin consecuencias, ni siquiera con la muerte. ¿Qué pasó cuando Magnus cayó? ¿Cómo justificó Thorvald el abandono de sus obligaciones?» El traidor se frotó pensativamente la barba canosa. La historia que se cuenta en los salones es que Magnus murió sin herederos legítimos, lo que invalidó el juramento de sangre. Thorvald afirmó que buscó supervivientes, pero no encontró ninguno. Sin embargo, crió a Astrid como si fuera su propia hija, dándole tierras y poder. ¿Por qué haría eso si no fuera para honrar el juramento a través de ella? La voz de Inger
Tenía el tono agudo de alguien que está resolviendo un rompecabezas cuya imagen finalmente se está aclarando. A menos, dijo Harken lentamente, entendiendo a Downing en sus ojos, que la necesitara para legitimar otra cosa, algo que requería el linaje de Magnus, pero no necesariamente la sabiduría de Magnus. Exactamente. Inga comenzó a caminar de un lado a otro. Sus movimientos le recordaban a Haken, a un lobo rodeando a su presa. Astrid habló de unir los territorios del norte bajo su estandarte, de alianzas que requieren legitimidad. Pero ¿la legitimidad de quién? No solo la suya. Hasta hace poco era una desconocida. Alguien más se beneficia de su reclamación del linaje. Los ojos de Gunnar se agrandaron al darse cuenta de las implicaciones. El propio Thorvald, si puede demostrar que honra su juramento a Magnus, elevando a la nieta de Magnus, puede reclamar la autoridad moral para actuar en nombre de Magnus. Todos los territorios que debían lealtad a Magnus el Sabio caerían bajo su control, y Astrid cree que gobierna cuando, en realidad, no es más que su instrumento. La sonrisa de Inger se volvió más aguda, una herramienta útil, pero una herramienta al fin y al cabo, igual que ella pretende convertirme a mí. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras se revelaba todo el alcance del engaño. Astrid, a pesar de todo su poder y confianza, era tan vulnerable como la hermana a la que intentaba controlar. La única diferencia era que ella había sido educada para aceptar sus cadenas de buen grado, pero saber esto no cambiaba nada. Haken señaló: aún así, no puedes igualar sus fuerzas, y ella sigue teniendo todas las ventajas, ¿no? Inger se acercó a su mochila y sacó el paquete cuidadosamente envuelto que contenía sus posesiones más preciadas. Entre ellas había un trozo de tela que llevaba consigo desde la infancia, un fragmento de seda azul que siempre había creído que procedía del vestido de su madre. Ahora, al sostenerlo a la luz del fuego, vio detalles que antes se le habían escapado, bordados a lo largo de un borde y con un hilo tan fino que era casi invisible. Había símbolos, runas que coincidían con las de los colgantes del martillo de Thor. Mi madre me dio más que un colgante, dijo en voz baja. Me dio una prueba. Comenzó a desenrollar la seda con más cuidado, revelando no solo un fragmento, sino un estandarte completo, pequeño pero completo, con el escudo de Magnus el Sabio, bordado con hilo de oro y piedras preciosas. Era un estandarte en forma de I que se llevaba a la batalla y se exhibía en los salones como símbolo de autoridad legítima. «Por los dioses», exclamó Gunnar, «ese es el estandarte de batalla de la casa de Magnus. Se creía perdido cuando cayó su salón». «No perdido», corrigió Inger, «oculto, conservado, esperando el momento adecuado para ser revelado». Miró a sus compañeros con ojos que ahora brillaban como un fuego lejano. «Astrid tiene poder y riqueza, pero yo tengo algo que ella no tiene, la prueba indiscutible de la bendición de nuestro abuelo». Hakon estudió el estandarte, comprendiendo su significado, pero aún viendo los enormes obstáculos a los que se enfrentaban. La prueba no tiene sentido sin la fuerza para hacerla valer. ¿Cómo propones usar esto contra alguien que comanda a cientos de guerreros? No contra él, dijo Inger. Astrid gobierna gracias a la autoridad de Thorvald, pero esa autoridad depende de su compromiso de honrar su juramento a Magnus. ¿Qué pasará cuando se sepa que ha ignorado al verdadero heredero en favor de un sustituto más manejable? Ella comenzó a doblar el estandarte con reverente cuidado, pero no sin antes cortar un pequeño trozo de una esquina, lo suficiente para que sirviera de prueba y preservara el estandarte completo. ¿Sabes? Las rutas comerciales, las redes de comerciantes que transportan noticias entre los asentamientos más rápido que cualquier mensajero. ¿Puede la noticia de este descubrimiento llegar a los enemigos de Thorvald antes del amanecer de mañana? El rostro curtido del comerciante se iluminó con una sonrisa al comprender su estrategia. Eso puedo hacerlo. Hay hombres en el propio salón de Thorvald que se resienten bajo su dominio y que acogerían con agrado la prueba de que su legitimidad
se basa en fundamentos falsos. Pero ¿qué hay de ti? Astrid no esperará pacientemente mientras su autoridad se desmorona. No, no lo hará. Inger se acercó al atizador de hierro que se había convertido en su arma y recorrió con los dedos su longitud manchada de sangre. Vendrá directamente a por nosotros, buscando silenciar la amenaza antes de que se extienda. ¿Qué es exactamente lo que quiero que haga? ¿Quieres que ataque? La voz de Hagen transmitía incredulidad, ira. Ella dirige a guerreros profesionales. Nosotros somos 3 personas con las armas que podemos llevar. Somos 3 personas que luchan por la verdad contra alguien que ha construido su vida sobre mentiras, corrigió ella. Y tenemos ventajas que ella no espera. Se volvió para mirarlos a ambos, y en sus ojos grises se veía la tormenta que había llamado la atención de Hagen en el salón de su padre, pero multiplicada por 10. Concentrada y peligrosa, espera enfrentarse a la emoción aterradora que ha sentido hoy. En cambio, se enfrentará a la nieta de Magnus el Sabio, luchando en el terreno que yo elija, con armas que ella nunca ha aprendido a contrarrestar. La voz de Inger transmitía una tranquila confianza que parecía llenar la habitación. Astrid ha pasado 20 años aprendiendo a gobernar a través de la fuerza de otros. Yo he pasado 20 años aprendiendo a sobrevivir a través de la mía, como si sus palabras la hubieran invocado. Los sonidos del exterior anunciaban la llegada de hombres armados, el sonido constante de las botas, el tintineo apagado de las cotas de malla y las armas. Astrid no había esperado a que Dawn se moviera contra ellos. Llega antes de lo esperado, observó Hagen, comprobando su espada y su cota de malla con eficiencia. Bien, respondió Inger, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Me estaba cansando de esperar. Gunnar ya se dirigía hacia la puerta trasera, con el fragmento del estandarte de Magnus guardado a buen recaudo en su bolsa, junto con suficiente plata para garantizar un rápido tránsito de su mensaje. Difundiré lo que ocurra aquí esta noche. Pase lo que pase, la verdad saldrá a la luz. Asegúrate de ello, dijo Inger. Y Gunnar, gracias por todo. El comerciante asintió secamente y desapareció en la noche, dejando solo el sonido de los guerreros que se acercaban y el crepitar de las brasas moribundas. Inger levantó su atizador de hierro, sintiendo su peso familiar, mientras a su lado Hagen desenvainaba su espada con incrustaciones de plata, la hoja que lo había acompañado en innumerables batallas. ¿Estás preparada para esto?, le preguntó en voz baja. Ella lo miró, a ese hombre gigantesco que lo había dado todo por amor a ella, y sintió que su corazón se hinchaba con emociones demasiado grandes para expresarlas con palabras. Pase lo que pase, en el enfrentamiento que se avecina, lo afrontarán juntos. Llevo 20 años preparada, dijo ella con sencillez, solo que hasta ahora no lo sabía. Las puertas se abrieron de golpe, y Astrid entró, flanqueada por una docena de guerreros armados, con su cabello dorado brillando a la luz del fuego como una corona. Su sonrisa de confianza vaciló ligeramente cuando vio a su hermana de pie, lista, con el arma en la mano. Ya no era la mujer insegura a la que se había enfrentado horas antes. Así que, dijo Astrid, con una voz que transmitía una ligereza forzada, has elegido luchar en lugar de aceptar mi generosa oferta. ¡Qué predecible!, no respondió Inger con voz firme como una roca. He elegido reclamar lo que siempre fue mío. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El primer choque de acero resonó en la posada como una campana que anunciaba el destino. La espada con incrustaciones de plata de Hagen se encontró con la espada del guerrero principal en una lluvia de chispas, mientras Inger se apartaba de una estocada de lanza y su atizador de hierro golpeaba con brutal eficacia el cráneo de su atacante. El espacio reducido de la sala común jugaba a su favor. La superioridad numérica significaba poco cuando solo 2 o 3 hombres podían luchar a la vez.
Astrid no había venido sin preparación, mientras sus guerreros presionaban el ataque. Desde el frente, más hombres entraban por la puerta trasera, rodeando a Inger y Haken en un círculo cada vez más estrecho de acero y malicia. Los muebles de la posada se convirtieron en armas y obstáculos a partes iguales. Las sillas se astillaban contra los escudos. Las mesas se volcaban para crear barreras momentáneas. Ya basta. La voz de Astrid atravesó la refriega como una espada. «Capturadlos vivos, idiotas. Los rehenes muertos no sirven para nada». La orden le dio a Inger la oportunidad que necesitaba. Mientras los guerreros dudaban entre la agresión y la moderación, ella se agachó bajo un golpe de espada y clavó su atizador profundamente en el muslo de un atacante. Este gritó y cayó, agarrándose la herida mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Haken luchaba con la furia controlada de un hombre que protege lo que más ama. Su manejo de la espada era metódico, económico, cada golpe calculado para incapacitar en lugar de matar, conservando energía mientras creaba espacio. Pero incluso su legendaria habilidad tenía límites, y el sudor perlaba su frente mientras más guerreros avanzaban. «Hermana», gritó Astrid, rodeando a sus guardias como un depredador que estudia a su presa. «Este desafío no sirve de nada. No puedes ganar por la fuerza de las armas. Ríndete ahora y te prometo que tu gigante vivirá encadenado, pero respirando». Inger se desmayó a la izquierda, luego giró a la derecha, y su atizador conectó con la muñeca de otro guerrero en un golpe demoledor que hizo que su arma cayera al suelo con estrépito. «Tengo una oferta mejor», jadeó, retrocediendo hacia la gran chimenea, donde aún ardían las brasas. «Te reto a un combate singular, como es el antiguo derecho de nuestro linaje». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Todos los guerreros se quedaron paralizados. Incluso la expresión de confianza de Astrid vaciló por primera vez. El derecho de desafío por sangre era más antiguo que los reinos, tan profundamente arraigado en la ley nórdica que ni siquiera Iles se atrevía a ignorarlo. Cuando alguien de sangre noble exigía un combate singular para resolver una disputa por la herencia, el honor exigía aceptarlo. «No puedes hablar en serio», dijo Astrid, aunque algo en su voz sugería que entendía perfectamente lo seria que era su hermana. «Eres una novata sin entrenamiento en las artes marciales. Yo he estudiado el manejo de la espada desde niña. Entonces no deberías tener miedo de aceptar». Inga se acercó a la luz del fuego, con su atizador de hierro, brillando como un arma forjada por los dioses. Alrededor de su cuello, el colgante con el martillo de Thor reflejaba las llamas, pareciendo latir dentro de su luz. A menos que la nieta de Magnus el Sabio carezca del valor para enfrentarse a su igual en un combate honesto. El desafío la golpeó como una flecha que da en el blanco. La máscara cuidadosamente compuesta de Astrid se deslizó, revelando la furia que había debajo. Había construido su identidad sobre ser la heredera digna, la sucesora educada del legado de Magnus. Ser llamada cobarde por la hermana a la que consideraba inferior era intolerable. «Muy bien», dijo, desenvainando su propia espada, una hermosa pieza de acero forjado que probablemente había costado más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en toda su vida. «Será un combate singular, a muerte o rendición. El ganador se llevará todo el legado de nuestro abuelo». Los guerreros retrocedieron, formando un círculo alrededor de las dos mujeres. Incluso en este momento de venganza personal, las antiguas leyes seguían imperando. Ningún hombre interferiría en un desafío entre parientes consanguíneos, ya que hacerlo provocaría la ira de los propios dioses. Hakon se adelantó, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo que sentía por Inger, pero ella le miró a los ojos y negó ligeramente con la cabeza. Era su lucha, su elección, su carga que debía soportar. Él asintió a regañadientes y dio un paso atrás, aunque sin soltar el mango de su espada. Las hermanas
se enfrentaron a través del espacio iluminado por el fuego, y el contraste entre ellas era sorprendente. Astrid se erguía como una guerrera nacida para ese papel, equilibrada, segura de sí misma, empuñando su costosa espada con la facilidad que le daba la práctica. Su cabello dorado brillaba a la luz, y sus ricas pieles hablaban de poder y privilegio. Inga parecía lo que era, una mujer que había aprendido a luchar por necesidad más que por entrenamiento. Su postura era poco ortodoxa, pero estable. Empuñaba su atizador con la competencia de alguien que lo había utilizado con efectos mortales. Su ropa sencilla llevaba las manchas de un viaje duro, y sus manos mostraban los callos del trabajo manual. Sin embargo, algo había cambiado en su porte desde que comenzó el desafío. Se comportaba con la autoridad inconsciente de la nobleza heredada, no con un comportamiento aprendido, sino con la certeza profunda de su propio valor. La emoción aterrada había desaparecido, sustituida por alguien que entendía exactamente por qué luchaba. «Última oportunidad, hermana», dijo Astrid, comenzando a dar vueltas con gracia depredadora. «Ríndete ahora, y te prometo que tu muerte será rápida». «Tengo una contraoferta», respondió Inger, igualando los movimientos de su hermana con sorprendente fluidez. «Ríndete ante mí, y te dejaré vivir para que le expliques a Thorvald cómo perdiste todo lo que él construyó a través de ti». El rostro de Astrid se contorsionó de rabia. «Imposible, no eres más que una nada, un linaje fallido, una herramienta rota. Yo soy la verdadera heredera de la gloria de Magnus. Entonces demuéstralo», dijo Inger con sencillez. Con un grito de furia, Astrid atacó. La espada de Astrid cortó el aire donde había estado la cabeza de Inger un instante antes. El acero forjado entonaba su canto mortal, pero Inger ya no estaba allí. 20 años esquivando los golpes de maestros enfurecidos le habían enseñado a leer los sutiles cambios que precedían a la violencia. Rodó bajo el golpe y levantó su atizador de hierro para golpear a Astrid detrás de la rodilla. La mujer Jarl tropezó, pero se recuperó con gracia, girando para lanzar su espada en un tajo horizontal que habría destripado a un oponente más lento. Inger apenas logró levantar su atizador a tiempo, y el impacto le envió ondas de choque por los brazos cuando el acero golpeó el hierro con un estruendo metálico. Astrid admitió que era inteligente y presionó su ataque con una serie de rápidas estocadas diseñadas para abrumar a un oponente sin entrenamiento. Pero la inteligencia no te salvará de una habilidad superior. Su manejo de la espada era tal y como ella decía, preciso, eficiente, mortal. Cada golpe fluía hacia el siguiente con la gracia fluida de alguien que había estudiado el arte de la guerra desde la infancia. Su costosa arma se movía como la luz líquida, buscando huecos en la defensa de Inger con una precisión implacable. Pero Inger tenía ventajas que su hermana no podía apreciar. Mientras Astrid luchaba con una técnica aprendida, Inga luchaba con una innovación desesperada. Su atizador era tosco en comparación con la magnífica espada, pero lo manejaba como una extensión de su propio brazo, no como un arma noble, sino como una herramienta para sobrevivir. Cuando Astrid se lanzó hacia adelante con una estocada perfecta, Inga se giró y golpeó la hoja de la espada con el atizador, utilizando el hierro más pesado para inmovilizar el acero más ligero. Durante un momento, permanecieron enzarzadas, cada una tensando su fuerza contra la de la otra, con sus rostros a pocos centímetros de distancia. «No puedes ganar», siseó Astrid entre dientes. «Yo soy todo lo que podrías haber sido si hubieras sido digna». No respondió Inger, con sus ojos grises reflejando la luz del fuego como nubes de tormenta. «Tú eres en lo que me habría convertido si hubiera aceptado cadenas de oro en lugar de luchar por la libertad». Levantó la rodilla, obligando a Astrid a romper el bloqueo y retroceder. Ambas mujeres volvieron a rodearse, respirando con dificultad, con su confianza inicial atenuada por la realidad de la habilidad de su oponente. A su alrededor, los guerreros observaban fascinados. Muchos
esperaban un final rápido para el duelo, o bien el entrenamiento superior de Astrid prevalecería de inmediato, o bien la desesperación de Inger la llevaría a cometer un error fatal. En cambio, fueron testigos de algo mucho más complejo, una batalla no solo de espadas, sino de filosofías que habían tomado forma física. Astrid volvió a atacar, esta vez con un corte alto diseñado para partir el cráneo de Inga. Pero cuando la espada descendió, Inger hizo algo inesperado. En lugar de bloquear o esquivar, se colocó dentro del arco de la espada, aceptando un corte superficial en el hombro a cambio de un golpe claro en las costillas de Astrid. El atizador conectó con un sonido similar al de la cerámica rompiéndose. Astrid jadeó y se tambaleó, dejando caer el brazo con la espada, mientras el dolor le atravesaba el costado. Las ricas pieles no podían amortiguar el hierro, impulsado por 20 años de furia reprimida. Imposible, jadeó, agarrándose las costillas heridas. Luchas como una berserker, sin tener en cuenta tu propia seguridad. Yo lucho como alguien que no tiene nada que perder, corrigió Inger, con la sangre resumando por su manga rasgada, pero con una postura firme. Tú luchas como alguien que protege privilegios que nunca te has ganado. La verdad de eso la hirió más profundamente que cualquier arma. El rostro de Astrid se contorsionó de rabia, no por el dolor físico, sino por la insinuación de que su posición era inmerecida. La habían criado para creer que era la digna heredera del legado de Magnus. Le habían enseñado que su cómoda vida se justificaba por su superioridad genética y su educación, que la hermana a la que había descartado por considerarla inútil le dijera lo contrario era insoportable. Yo soy la heredera legítima, gritó, levantando la espada con ambas manos para asestar un devastador golpe por encima de la cabeza. Yo soy la que ha preservado la sangre de nuestro abuelo gracias a mi sabiduría y mis alianzas. Pero la furia la volvió imprudente. El golpe por encima de la cabeza fue potente, pero predecible, delatado por su arrebato emocional, esquivado con fluida elegancia y respondido con un brutal uppercut que alcanzó la muñeca de Astrid con una fuerza aplastante. La espada de patrón soldado salió volando de sus dedos entumecidos, rebotando por el suelo hasta caer a los pies de Harkin. Astrid cayó de rodillas, acunando su muñeca destrozada contra el pecho, con su hermosa arma fuera de su alcance. Inga se colocó sobre su hermana caída, levantó el atizador de hierro para asestar un golpe mortal que acabaría con el desafío para siempre. A su alrededor, los guerreros contuvieron la respiración. Algunos esperaban misericordia, otros esperaban la sangre que sellaría el derecho del vencedor. Pero en lugar de golpear, Inga se detuvo. En el rostro de Astrid no solo vio a la enemiga que la había perseguido, sino a la hermana que había compartido el vientre de su madre, la otra mitad de una tragedia que las había separado antes de que ninguna de las dos pudiera comprender lo que estaban perdiendo. Ríndete, dijo en voz baja, reconoce mi derecho como verdadera heredera de Magnus y vive para servir a una causa más digna que las ambiciones de Thorvald. Astrid la miró con odio e incredulidad, luchando en sus rasgos dorados. Me perdonarías después de todo lo que he hecho. Te daría la opción que nuestros enemigos nunca nos dieron, respondió Inger, la opción de decidir en quién te convertirás. Durante un largo momento, el único sonido fue el crepitar de las brasas moribundas y la respiración, entrecortada, de dos mujeres que habían luchado por algo más que una herencia. Habían luchado por el derecho a definir su propio valor. Entonces, Astrid pronunció una sola palabra que lo cambiaría todo. Me rindo. La rendición resonó en la posada como el cierre de una gran puerta, mientras Astrid se arrodillaba ante su hermana, acunando su muñeca rota. Los guerreros reunidos se enfrentaban a un momento que cambiaría su concepción del poder y la legitimidad. Algunos habían servido a Astrid por lealtad genuina, otros por miedo o ambición, pero todos reconocían la antigua ley que hacía que la victoria de Inga fuera absoluta por derecho de sangre y combate.
Reclamo la herencia de Magnus el Sabio, declaró Inger. Su voz resonó en todos los rincones de la sala, que de repente se había quedado en silencio. Todos los que sirvieron fielmente a mi hermana pueden continuar a mi servicio si eligen el honor por encima de la conveniencia. Los guerreros intercambiaron miradas inciertas. Esperaban que esta noche terminara con un TSR capturado y un statu quo reafirmado. En cambio, se enfrentaban a una nueva realidad en la que su antigua prisionera se había convertido en su legítima Jarl tras una prueba de combate. Una legitimidad que ni siquiera Thorvald podía descartar fácilmente. Uno por uno, se arrodillaron y ofrecieron sus espadas a la mujer que había derrotado a su anterior líder con nada más que un atizador de hierro y 20 años de determinación acumulada. Era una sumisión práctica más que una lealtad sincera, pero Inger entendía que la verdadera lealtad tendría que ganársela con el tiempo. Astrid miró a su hermana con ojos que reflejaban una compleja mezcla de emociones. Derrota, sin duda, pero también algo que podría haber sido alivio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Thorvald no aceptará esto fácilmente. Ha invertido demasiado en mi ascenso al poder. Entonces, Thorvald aprenderá lo que sucede cuando los hombres tratan a las hijas de Magnus como piezas de ajedrez en lugar de personas, respondió Inger. Extendió la mano para ayudar a Astrid a levantarse, un gesto que sorprendió a todos los presentes. Pero primero tenemos preocupaciones más inmediatas. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el sonido de cascos al galope se acercó a la posada. Momentos después, Gunnar irrumpió por las puertas, con el rostro enrojecido por la emoción y el esfuerzo de la cabalgada. La noticia se está extendiendo como la pólvora, anunció sin aliento. Todos los salones desde aquí hasta los grandes fiordos saben ahora que la verdadera heredera de Magnus el Sabio se ha revelado. Los enemigos de Thorvald se están reuniendo mientras hablamos. Huelen la debilidad y la oportunidad por igual. Inger asintió con severidad. La victoria en el combate singular era solo el comienzo. El verdadero poder requeriría consolidar su reclamo antes de que Thorvald pudiera organizar una respuesta. Pero ella tenía ventajas. Su enemigo no. Podía igualar la autoridad moral de la legitimidad, el apoyo práctico de aquellos que se habían cansado de servir por miedo y, quizás, lo más importante, la sabiduría que provenía de comprender tanto los privilegios como el sufrimiento. 3 meses después, Inger se encontraba en el salón reconstruido que una vez había pertenecido a su abuelo, observando cómo la primera nieve del invierno se posaba en el fiordo más allá. La gran chimenea ardía con calor y luz, y sus postes tallados lucían los símbolos restaurados del linaje de Magnus. El colgante de plata con el martillo de Thor seguía colgando de su cuello, pero ahora lo acompañaba el brazalete de oro que la identificaba como una verdadera Jarl, un anillo que le habían regalado libremente sus aliados, que reconocían su legítimo derecho. Hyken se acercó desde la sala de armas, donde había estado entrenando a los nuevos reclutas, con la expresión satisfecha de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. El gigante, que una vez había sido heredero de tierras lejanas, ahora servía como jefe de guerra de la mujer que amaba, y su asociación había demostrado ser más fuerte que cualquier título o linaje. Los Jarls del Sur han confirmado su lealtad, informó, sentándose a su lado en el banco tallado frente al fuego. Tu autoridad es reconocida desde los campos de hielo hasta las ciudades comerciales. Incluso aquellos que se opusieron a ti inicialmente han llegado a respetar lo que has construido aquí, dijo ella, apoyándose en su sólida calidez, maravillándose de lo mucho que habían cambiado sus vidas desde aquella escandalosa noche en el banquete de su suegro. Astrid está creciendo en su nuevo papel como tu consejera. Su conocimiento de los métodos de Thorvald ha resultado invaluable, y la gente está aprendiendo a verla como tu hermana en lugar de tu rival.
Hizo una pausa y luego añadió con suave humor. Aunque todavía se queja de la falta de seda en su guardarropa, Inger sonrió, recordando la gradual transformación de su hermana, de enemiga acérrima a aliada a regañadientes, a algo parecido a una familia. El proceso no había sido fácil. La confianza rota por 20 años de separación no podía reconstruirse en una temporada, pero ambas estaban aprendiendo lo que significaba ser hermanas en lugar de competidoras. Un suave golpe interrumpió su tranquila conversación. Uno de los sirvientes del vestíbulo, ningún Thrall, servía en la casa de Inger, anunció la llegada de mensajeros del norte. Las noticias que traían eran esperadas y satisfactorias. Thorvald había caído del poder. Su autoridad se desmoronó cuando se supo que había manipulado el linaje de Magnus. Sus antiguos aliados se habían vuelto contra él con la rápida brutalidad que caracterizaba a la política nórdica, dejándolo sin nada más que remordimientos y opciones que se reducían rápidamente. «Busca un acuerdo», informó el mensajero. «El exilio a cambio del reconocimiento de su legítimo derecho sobre todos los territorios que en su día juraron lealtad a Magnus el Sabio. Dígale que se aceptan sus condiciones», decidió Inger tras pensarlo un momento. «Pero añada esto, su exilio solo será cómodo mientras no cause más problemas a mi familia ni a mi pueblo. Que viva con las consecuencias de tratar la sangre noble como una mercancía con la que comerciar». Cuando el mensajero se marchó y el salón se sumió en la quietud del atardecer, Inger se encontró pensando en los sueños que antes le habían parecido meras ilusiones. La voz de su madre cantando sobre el amor que vence al destino, sobre los dioses que caminan entre los mortales, sobre la justicia que finalmente prevalece a pesar de las crueldades del mundo. Quizás esas historias no habían sido fantasías después de todo. Quizás habían sido profecías, semillas plantadas en la mente de una joven para sostenerla durante los años oscuros hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para hacerlas realidad. El fuego crepitaba en la gran chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes que habían sido testigos de tragedias y triunfos por igual. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el valle de un blanco inmaculado, un lienzo en blanco para cualquier historia que el futuro pudiera escribir. Pero esta noche, al menos, la historia era una de amor, de triunfo, de justicia restaurada y de dos personas que se habían elegido mutuamente por encima de todo lo demás. Por fin, libres para construir la vida que habían soñado en bosques lejanos y en un exilio incierto. A veces, el corazón sabe lo que los ojos se niegan a ver. A veces, el amor nos elige en momentos imposibles. Y a veces, si somos lo suficientemente valientes como para confiar en la verdad por encima de la comodidad, las historias terminan exactamente como